Era una noche fría y tormentosa en el pequeño pueblo de San Gabriel, una de esas noches donde el cielo parece llorar junto con las almas heridas. Mientras los relámpagos rasgaban la oscuridad, iluminaban dos realidades cruelmente opuestas en la misma calle. A la derecha, un edificio moderno e imponente brillaba con luces de neón doradas y música festiva que retumbaba en las paredes. Era la gran inauguración del restaurante El Palacio del Sabor. Allí, de pie bajo el toldo de terciopelo, vestida con un elegante vestido rojo sangre y sosteniendo una copa de champán, estaba Valeria. Ella reía a carcajadas, rodeada de admiradores y fotógrafos, con la arrogancia de quien cree haber conquistado el mundo entero con su astucia. Pero al cruzar la calle, en la acera de enfrente, la escena rompía el corazón de cualquiera que tuviera un poco de compasión. Una anciana de figura frágil, doña Elena, luchaba contra el viento helado y la lluvia incesante para descolgar un viejo letrero de madera carcomida que colgaba torcido sobre una puerta cerrada. El letrero, pintado a mano hace 30 años, decía simplemente: «La cocina de mamá». Dicen que la cocina es el corazón de un hogar, pero a veces ese corazón puede ser apuñalado por quienes menos esperamos. La gente suele creer que el secreto de un platillo inolvidable reside únicamente en la lista de ingredientes exóticos o en la técnica perfecta de un chef. Se equivocan profundamente. Hay condimentos que no se pueden comprar en ningún mercado del mundo: la lealtad, la gratitud y la bendición de Dios. Y del mismo modo, existen traiciones que dejan un sabor más amargo que la hiel y más salado que todas las lágrimas derramadas en silencio. Doña Elena había pasado las últimas 3 décadas de su vida alimentando a generaciones enteras de este pueblo con sus guisos caseros. Sus manos, ahora arrugadas, temblorosas y llenas de pequeñas cicatrices por el aceite caliente y el trabajo duro, habían construido ese pequeño negocio desde la nada, sacrificio tras sacrificio, plato tras plato. Pero esa noche, todo había terminado para ella. No lo perdió por un incendio ni por una deuda bancaria, sino por la puñalada traicionera de su propia sangre. Valeria, la sobrina a la que Elena había recogido de la calle cuando no tenía nada, a la que había vestido, alimentado y enseñado con amor de madre, le había arrebatado todo. Le había robado su sustento, su reputación y su alegría. Mientras la lluvia se mezclaba con el llanto silencioso en su rostro cansado, Elena apretó contra su pecho lo único que le quedaba: una pequeña estatuilla despintada de la Virgen y una vieja maleta de cartón. Miró por última vez el lugar donde había sido feliz, y luego dirigió sus ojos cansados hacia la fiesta de Valeria, donde los aplausos y los brindis ahogaban su dolor. «Que Dios te perdone, hija, porque mi corazón está demasiado herido para hacerlo ahora», susurró Elena al viento, con la voz quebrada. La anciana dio media vuelta y comenzó a caminar sola hacia la oscuridad de la noche, convencida de que su vida había llegado a su fin. Lo que ella no sabía, lo que ni siquiera podía imaginar en ese momento de profunda desesperación, es que Dios no le estaba quitando su lugar, sino que la estaba preparando para servir en una mesa mucho más grande. Porque hay una verdad universal que Valeria pronto descubriría de la peor manera: la abundancia que el cielo te da, ningún ser humano te la puede quitar, aunque te roben la receta. 30 años atrás, cuando doña Elena llegó a este barrio, no traía más que una maleta llena de sueños rotos y un cuaderno de recetas que su abuela le había dejado como única herencia: la cocina de mamá. Ese pequeño local de paredes descascaradas y mesas de madera que crujían con el paso de los años no era un lugar que apareciera en las revistas de turismo, ni mucho menos en las guías gastronómicas de la ciudad. No tenía aire acondicionado, ni camareros con uniformes almidonados, ni vajilla de porcelana fina. Sin embargo, para los habitantes de San Gabriel, ese rincón humilde era mucho más que un simple restaurante.
Era un refugio, un santuario donde el hambre del cuerpo y el frío del alma se curaban al mismo tiempo. Cada mañana, mucho antes de que el sol se atreviera a asomar sus primeros rayos por el horizonte, la luz de la cocina de Elena ya estaba encendida. A las 4 de la madrugada, el silencio de la calle solo era interrumpido por el sonido rítmico del cuchillo de Elena golpeando la tabla de picar. Tac, tac, tac. Era una música constante, una disciplina de amor que nunca fallaba. El aroma del ajo sofriéndose en manteca, de la cebolla caramelizándose lentamente y del comino recién molido comenzaba a escaparse por las rendijas de las ventanas, despertando los sentidos de los vecinos mucho antes de que sonaran sus despertadores. El plato estrella, la leyenda viviente del barrio, era el famoso guisado de la abuela. Nadie sabía exactamente qué contenía. Algunos decían que llevaba un toque de chocolate amargo. Otros juraban que sentían el sabor de una hierba que solo crecía en las montañas lejanas. Pero la verdad era mucho más simple y a la vez mucho más profunda. Elena no cocinaba con medidas exactas, no usaba balanzas digitales ni tazas medidoras. Ella cocinaba con el tanteo, esa sabiduría ancestral que le decía, cuando la salsa estaba en su punto exacto, solo con mirar el color de las burbujas al hervir. Pero había un ritual secreto que nadie veía, salvo Dios. Justo antes de servir el primer plato del día, cuando las ollas de barro humeaban sobre los fogones viejos, Elena cerraba los ojos. Colocaba sus manos callosas suavemente sobre la tapa de la olla más grande, inclinaba la cabeza y susurraba una oración que nadie escuchaba. No pedía dinero, ni fama, ni clientes ricos. Su oración siempre era la misma: Señor, bendice estos alimentos y a quienes los van a comer. Que este plato les dé fuerza para trabajar, consuelo para sus penas y alegría para sus corazones. Haz que mis manos sean solo un instrumento de tu amor. Ese era el ingrediente secreto. Esa era la sazón que ningún chef de escuela culinaria podía replicar, porque no se aprendía en los libros, se cultivaba en el espíritu. A mediodía, la cocina de mamá se transformaba en un hervidero de vida. Obreros de la construcción con sus botas llenas de polvo, oficinistas cansados con sus corbatas desajustadas, madres solteras con niños en brazos y ancianos solitarios. Todos compartían el mismo espacio. Allí no había clases sociales. El aroma del guisado igualaba a todos. Elena, con su delantal siempre impecable a pesar del calor sofocante de la cocina, se movía entre las mesas con una agilidad sorprendente para su edad. Conocía a cada cliente por su nombre. Sabía quién prefería el arroz más tostado y quién necesitaba un poco más de caldo porque andaba mal del estómago. Don Pedro gritaba con una sonrisa maternal desde la barra: «Le puse un poco más de papa hoy, que lo veo muy flaco. Coma, mijo, que el trabajo es duro». Y don Pedro, un hombre rudo que rara vez sonreía, bajaba la cabeza agradecido, sintiendo que en ese plato de comida había alguien que realmente se preocupaba por él. Pero la generosidad de Elena no se limitaba a sus clientes habituales. Todos los días, a las 2 de la tarde, un pequeño grupo de invisibles se acercaba a la puerta trasera del local. Eran los olvidados, un anciano sin hogar que dormía en el parque, un niño limpiabotas que había huido de su casa, una mujer que recolectaba botellas de plástico. Elena nunca les daba las sobras, jamás. Ella siempre apartaba una porción de la comida recién hecha, la servía en platos limpios y salía a entregárselos personalmente con una dignidad que conmovía. «Tengan, hijos», decía mientras les entregaba el pan caliente. «Coman despacio, Dios provee para todos». La gente del barrio le decía a menudo: «Doña Elena, usted regala demasiado. Si cobrara todo lo que da, ya tendría para arreglar el techo o comprarse un horno nuevo». Ella solo sonreía, se secaba el sudor de la frente con el dorso de la mano y respondía con esa fe inquebrantable que la caracterizaba:
Lo que se da de corazón nunca se pierde. Dios tiene una calculadora diferente a la de los hombres, y Él nunca se equivoca en las cuentas. Así transcurrían los días en la vida de Elena, en una rutina de servicio y gratitud. Ella era feliz, no tenía riquezas materiales. Su cuenta bancaria estaba casi siempre vacía después de pagar a los proveedores, y sus zapatos ya tenían la suela desgastada. Pero tenía algo que el dinero no podía comprar: paz. Tenía la satisfacción de saber que su vida tenía un propósito, que su cocina era un faro de luz en un mundo a veces demasiado oscuro. Se sentía protegida, amada por su comunidad y sostenida por su fe. Sin embargo, en medio de esa tranquilidad, Elena no se daba cuenta de que la oscuridad estaba a punto de tocar a su puerta. No sabía que la bondad, a veces, atrae a los depredadores más feroces. No imaginaba que su vida estaba a punto de cambiar para siempre con la llegada de una sola persona. Una persona que traería consigo la tormenta perfecta para destruir todo lo que ella había construido con tanto amor. La paz de la cocina de mamá estaba a punto de romperse, y el primer crujido se escucharía muy pronto, no con un estruendo, sino con un golpe suave y engañoso en la puerta de entrada. Fue una tarde gris de noviembre cuando el destino tocó a la puerta de la cocina de mamá. La lluvia caía con fuerza sobre el pavimento, creando charcos oscuros que reflejaban las luces parpadeantes de la calle. Doña Elena estaba a punto de cerrar, limpiando con un trapo húmedo la última mesa del rincón, tarareando una vieja canción de iglesia, cuando escuchó unos golpes desesperados en la puerta de madera. «Tía Elena, por favor, ábreme. Soy yo». La voz sonaba ahogada por el llanto y el ruido de la tormenta. Elena frunció el ceño, confundida, y se apresuró a quitar el cerrojo. Al abrir, se encontró con una figura empapada de pies a cabeza. Era Valeria, la hija de una prima lejana a la que no veía desde hacía años. La chica temblaba de frío, arrastrando una maleta rosa con una rueda rota y el maquillaje corrido por las lágrimas, lo que le daba el aspecto de una muñeca abandonada. «Valeria, muchacha, ¿qué haces aquí a estas horas y con este tiempo?», exclamó Elena, jalándola hacia adentro y cerrando la puerta contra el viento. Valeria se dejó caer en una silla, sollozando dramáticamente. Con una voz entrecortada, comenzó a hilar una historia desgarradora. Le contó que su esposo la había echado de casa por una mujer más joven que había perdido su trabajo en la ciudad y que no tenía ni un centavo en el bolsillo. Dijo que había dormido en la terminal de autobuses y que Elena era su única esperanza, su último refugio en un mundo cruel. «No tengo a nadie más», tía, lloró Valeria, agarrando las manos ásperas de la anciana. «Si tú no me ayudas, me moriré de hambre en la calle». El corazón de Elena, siempre blando como el pan recién horneado, se derritió al instante. No vio la frialdad que se escondía detrás de esos ojos llorosos, ni la codicia que brillaba en el fondo de sus pupilas cuando miraba alrededor del local. Elena solo vio a una oveja perdida que necesitaba pastor. «No digas eso, hija. Mientras yo tenga un techo y un plato de sopa, tú también lo tendrás». «Esta es tu casa», dijo Elena con firmeza, abrazándola con su calidez maternal. Esa misma noche, Elena le preparó una cama en su propia habitación, compartiendo su escaso espacio personal. Le dio ropa seca, le sirvió un tazón humeante de su famoso guisado y le prometió que todo saldría bien. Valeria comió con avidez, pero mientras masticaba, sus ojos no dejaban de escanear la habitación. Miraba los cuadros de santos en la pared con desdén, pero se detenía con interés en la pequeña caja de metal donde Elena guardaba las ganancias del día. Los días siguientes se convirtieron en semanas. Valeria, astuta como era, sabía que tenía que ganarse la confianza de la anciana antes de dar cualquier paso. Empezó a ayudar en el restaurante. Era joven, rápida y eficiente. Limpiaba las mesas con una energía que Elena ya no tenía y sonreía encantadoramente a los clientes, especialmente a los hombres.
«¿Qué sobrina tan trabajadora tiene, doña Elena?», le decían los vecinos. «Es una bendición que haya venido a ayudarla». Elena sonreía con orgullo, creyendo ingenuamente que Dios le había enviado una compañera para sus últimos años. Le enseñó a Valeria cómo escoger las verduras más frescas en el mercado, cómo limpiar la carne para que quedara tierna y cómo manejar los tiempos de cocción. Valeria aprendía rápido, asintiendo con una falsa humildad, pero por dentro una semilla de envidia comenzaba a germinar y a echar raíces venenosas. Lo que más le molestaba a Valeria no era el trabajo duro, sino el amor incondicional que la gente le tenía a esa vieja anticuada. Veía cómo los clientes le besaban la mano a Elena, cómo le traían pequeños regalos, una flor, un pañuelo bordado solo por gratitud. Valeria, que siempre había valorado el éxito por la cantidad de dinero en la cartera, no podía entender por qué una mujer tan pobre era tratada como una reina. «¿Por qué la quieren tanto?», se preguntaba Valeria con amargura mientras fregaba los platos en la parte trasera. «Si su comida es simple, el lugar es feo y ella no es nadie importante. Yo soy joven, soy bonita, debería ser yo quien reciba esos halagos». Pero su obsesión tenía un objetivo más concreto. Una noche, mientras fingía dormir en la cama contigua, Valeria vio a Elena sentarse frente a su viejo escritorio de madera. La anciana sacó una pequeña llave dorada que llevaba siempre colgada al cuello, abrió el cajón central y extrajo con reverencia un objeto, un cuaderno grueso de tapas de cuero gastadas por el tiempo. Era el libro de la herencia. Valeria observó entre pestañas cómo Elena pasaba las páginas amarillentas con delicadeza, escribiendo alguna anotación al margen con un lápiz pequeño. Parecía que la anciana estaba conversando con el libro, sonriendo levemente mientras leía alguna receta antigua. Luego, volvió a cerrar el cuaderno, lo besó como si fuera una Biblia y lo guardó bajo llave nuevamente. En ese momento, la mente calculadora de Valeria hizo clic. Ese libro no era solo papel y tinta. Ese libro era la fuente del poder de Elena. Ahí estaban los secretos del guisado de la abuela, las mezclas de especias que volvían loca a la gente, las fórmulas que habían mantenido ese negocio a flote durante 30 años. «Ese libro es una mina de oro en las manos equivocadas», pensó Valeria, y una sonrisa maliciosa se dibujó en sus labios en la oscuridad. «Si yo tuviera ese libro, no estaría aquí limpiando grasa y sirviendo a obreros sudorosos. Podría tener mi propio restaurante, uno de verdad, uno elegante, donde la gente pague el triple solo por entrar». La serpiente había entrado en el jardín y ahora había visto la manzana prohibida. La gratitud que fingía tener hacia Elena se estaba evaporando rápidamente, reemplazada por una ambición fría y despiadada. Valeria comenzó a planear. Ya no quería solo un techo y comida, quería el trono de Elena, y estaba dispuesta a esperar el momento perfecto para arrebatárselo, sin importar que tuviera que pisotear la mano que la había salvado del abismo. El invierno llegó a San Gabriel con una furia inusual ese año. El viento helado se colaba por las rendijas de las viejas ventanas de madera y la humedad calaba los huesos. Doña Elena, que nunca había dejado de trabajar ni un solo día en 30 años, empezó a sentir el peso de la edad y el agotamiento. Una tos seca y persistente se apoderó de su pecho y sus piernas, antes firmes como robles, ahora temblaban al sostener las pesadas ollas de barro. «Tía, deberías descansar», le decía Valeria con una solicitud que parecía genuina, mientras le preparaba un té de hierbas. «Yo me encargo de todo. Ya sé cómo manejar la cocina. Tú ve a la cama». Elena, con los ojos vidriosos por la fiebre, se resistía al principio. Para ella, dejar su cocina era como abandonar a un hijo. Pero una noche, la fiebre subió tanto que el mundo comenzó a dar vueltas a su alrededor. Se sintió mareada, débil, incapaz de mantenerse en pie.
Valeria la ayudó a llegar a su habitación, la acostó y le dio una taza de té oscuro y humeante. «Bébetelo todo, tía. Le puse unas gotitas para que duermas mejor», dijo Valeria con una sonrisa dulce, pero sus ojos no sonreían. Elena, confiada como un niño, bebió el brebaje amargo hasta la última gota. «Gracias, hija. Dios te pague lo buena que eres conmigo», susurró la anciana antes de caer en un sueño profundo y pesado, casi artificial. Esa noche, mientras la tormenta rugía afuera, enmascarando cualquier ruido dentro de la casa, Valeria supo que había llegado su momento. Esperó pacientemente en la silla de mimbre junto a la cama hasta asegurarse de que la respiración de Elena fuera lenta y rítmica. La casa estaba en silencio, solo roto por el golpeteo de la lluvia en el techo de lámina. Con el corazón latiéndole con fuerza, no por miedo sino por la adrenalina de la codicia, Valeria se levantó. Se acercó al cuerpo inerte de la mujer que le había dado un hogar. Con dedos ágiles y fríos, buscó en el cuello de Elena la cadena de plata de la que colgaba la pequeña llave dorada. Elena se movió un poco en sueños, murmurando algo ininteligible. Valeria se congeló, conteniendo la respiración. «Punto la pizca de amor. No olvides», balbuceó Elena en su delirio. Valeria soltó un suspiro de alivio y tiró suavemente de la cadena hasta desabrocharla. El metal frío de la llave en su mano se sentía como un trofeo de guerra. Caminó de puntillas hacia el escritorio de madera en la esquina de la habitación, ese rincón sagrado que Elena protegía con tanto celo. Clic. El sonido de la cerradura, al abrirse, resonó como un disparo en el silencio de la noche. Valeria abrió el cajón despacio para que no chirriara, y allí estaba. El libro de la herencia, el objeto de su deseo. Lo sacó con manos temblorosas. No era un libro de magia, pero para ella valía más que eso. Al abrirlo, el olor a papel viejo, vainilla y especias inundó sus fosas nasales. Páginas y páginas escritas con la letra apretada y elegante de Elena, y otras más antiguas con la letra temblorosa de su abuela. Había manchas de aceite, de salsa, de vida. Allí estaban los secretos. La mezcla exacta de chiles para el mole, el tiempo preciso de marinado para la carne, el ingrediente secreto del caldo que levantaba a los muertos. Valeria no perdió tiempo copiando a mano. Sacó su teléfono móvil de última generación, ese que había escondido de Elena diciendo que lo había vendido, y activó la cámara. Flash, flash, flash. Fotografió cada página, cada nota al margen, cada secreto culinario que había sido guardado por generaciones. La luz del flash iluminaba la habitación en ráfagas cortas, proyectando sombras siniestras en las paredes, como si los fantasmas de las antepasadas de Elena estuvieran presenciando el sacrilegio. «Esto es oro puro», murmuró Valeria para sí misma, con una sonrisa triunfante. «Con esto voy a ser rica. Nadie va a querer comer en este cuchitril cuando prueben esto en un lugar de lujo». Cuando terminó, guardó las fotos en la nube para asegurarse de no perderlas. Luego, con una frialdad calculadora, volvió a colocar el libro exactamente como estaba, cerró el cajón con llave y regresó a la cama de Elena. Con sumo cuidado, volvió a poner la cadena alrededor del cuello de la anciana dormida. Antes de salir de la habitación, Valeria se detuvo un momento a mirar a su tía. Elena dormía con una expresión de paz, ajena a que acababa de ser despojada de su legado. Valeria no sintió remordimiento, solo sintió desprecio. «Pobre vieja tonta», pensó. «El mundo es de los listos, no de los buenos». Salió al pasillo y marcó un número en su teléfono. «¿Aló? ¿Don Braulio?», susurró, cuidando que su voz no se oyera. «Sí, soy Valeria. Lo tengo. Tengo todo el recetario. Es mejor de lo que imaginamos. Prepare el contrato para el local nuevo. Mañana mismo empezamos». Colgó el teléfono y sonrió.
La tormenta afuera no era nada comparada con la tormenta que ella estaba a punto de desatar sobre la vida de doña Elena. La traición estaba consumada. Ahora solo faltaba dar el golpe final. La mañana en que Valeria se marchó, el sol apenas lograba atravesar la densa capa de nubes grises que cubría San Gabriel. No hubo gritos, ni peleas, ni portazos. La traición, a menudo, se disfraza de normalidad antes de mostrar sus colmillos. Valeria apareció en la cocina con su maleta rosa, ya vestida de calle, mientras Elena apenas comenzaba a colar el café de la mañana. «Me voy», tía, dijo Valeria, con una frialdad que heló el aire más que el viento de invierno. «Encontré un trabajo en la capital, una oportunidad que no puedo rechazar». Elena, con las manos llenas de harina, se limpió apresuradamente en el delantal y corrió a abrazarla. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de alivio, sino de esa tristeza que sienten las madres cuando los hijos vuelan del nido. «Ay, mi niña». «¿Tan pronto?», preguntó Elena, acomodándole un mechón de pelo detrás de la oreja. «Pero si apenas te has recuperado. ¿Estás segura? ¿Tienes dónde quedarte?» «Sí, sí, todo está arreglado», respondió Valeria, esquivando la mirada de la anciana y soltándose del abrazo con suavidad, pero con firmeza. «No te preocupes por mí, estaré mejor que nunca». Elena, ingenua hasta el último momento, sacó de su bolsillo un pequeño pañuelo anudado donde guardaba sus ahorros de emergencia. Eran billetes arrugados, con olor a especias y esfuerzo. Se los puso en la mano a Valeria. «Toma, hija. Es poco, pero te servirá para el pasaje y la primera comida. Que la Virgen te acompañe y te abra los caminos». Valeria miró el dinero con una mezcla de lástima y desprecio, pero lo guardó en su bolso sin dudarlo. «Gracias, tía. Adiós». Y así, sin mirar atrás, sin un te quiero, sin una promesa de volver, Valeria cruzó el umbral y desapareció calle abajo. Elena se quedó en la puerta, haciendo la señal de la cruz al aire, rezando para que el mundo no tratara mal a esa pobre muchacha indefensa. No sabía que la pobre muchacha llevaba en su teléfono el arma que destruiría su vida. Pasó una semana de silencio extraño en el barrio. Elena notaba miradas esquivas de los vecinos. El panadero bajaba la vista cuando ella lo saludaba. La señora de la tienda de abarrotes murmuraba cosas con sus clientes y callaba cuando Elena entraba. Algo estaba pasando, algo se gestaba en las sombras, y Elena sentía un nudo en el estómago que no la dejaba dormir. Entonces, llegó el sábado. El ruido comenzó temprano. Un estruendo de música moderna, martillazos finales y gritos de organización despertaron a Elena. Se asomó a la ventana de su dormitorio y lo que vio la dejó sin aliento. Justo enfrente de la cocina de mamá, en el local que había estado vacío durante años, un enorme letrero brillante estaba siendo izado. Las letras doradas sobre fondo negro rezaban con arrogancia: «El Palacio del Sabor, auténtica cocina tradicional». Y allí, en la puerta, dirigiendo a los obreros con un traje sastre impecable y tacones altos, estaba Valeria. No parecía la chica desamparada que se había ido hacía una semana. Parecía una empresaria, una dueña, una reina. Elena sintió que las piernas le fallaban. Bajó las escaleras a trompicones y salió a la calle, todavía con su bata de dormir. Cruzó la calzada sin mirar si venían coches, con el corazón latiéndole en la garganta. Se detuvo frente a la entrada del nuevo restaurante. Había un pizarrón elegante en la acera anunciando el menú del día. Elena leyó las palabras escritas con tiza de colores y sintió cómo el mundo se derrumbaba a sus pies. Sopa de lima estilo abuela. Mole poblano receta secreta. Guisado especial de la casa. El oricine. Eran sus nombres. Eran sus platos. Eran sus vidas escritas en esa pizarra. Valeria, al notar la presencia de Elena, se giró lentamente. No hubo sorpresa en su rostro, solo una sonrisa triunfante y cruel. Se acercó a la anciana,
no como sobrina, sino como rival. «Bienvenida, doña Elena», dijo Valeria, alzando la voz para que los curiosos que empezaban a llegar escucharan. «¿Viene a probar la verdadera evolución de la cocina?» «Valeria», susurró Elena con la voz quebrada. «¿Qué es esto?» «Esas son mis recetas. Esa es la comida de mi madre, de mi abuela». Valeria soltó una carcajada seca. «Ay, tía, las recetas no tienen dueño, son de quien las sabe vender mejor. Tú has tenido estas joyas encerradas en esa cocina sucia y vieja durante 30 años. Yo les estoy dando el lugar que merecen. Un lugar limpio, moderno, sin olor a rancio. Pero yo te abrí mi casa, te di mi cama», balbuceó Elena, sin poder creer la maldad que tenía enfrente. «Y te lo agradezco», interrumpió Valeria, acercándose a su oído para susurrar veneno. «Gracias por ser tan confiada. Gracias por dejar la llave a la vista. Ahora, por favor, retírese. Va a espantar a mi clientela con esa bata vieja». En ese momento, un grupo de clientes habituales de Elena se acercó. Eran don Pedro, la señora Marta, el joven Luis. Elena los miró con esperanza, esperando que defendieran su honor, que dijeran que nadie cocinaba como ella. Pero la curiosidad humana y la oferta de 2-1 por inauguración eran más fuertes. «Buenos días, doña Elena», dijo don Pedro, avergonzado, sin mirarla a los ojos. «Vamos a probar aquí hoy, ya sabe, por la novedad. Dicen que es lo mismo que lo suyo, pero más barato y con aire acondicionado, 1 a 1. Sus hijos, sus clientes de toda la vida, entraron al Palacio del Sabor, saludados por una Valeria radiante. Elena se quedó sola en medio de la calle. El sol ya había salido por completo, pero ella sentía un frío mortal. Regresó a su local arrastrando los pies. Entró en su cocina, esa cocina que esa mañana se sentía extrañamente grande y vacía. No había ruido de platos, no había risas, no había pedidos. Se sentó en su vieja silla de madera y miró alrededor. Las ollas estaban llenas de comida recién hecha, humeante y deliciosa, pero no había nadie para comerla. El silencio era ensordecedor. Solo se escuchaba el zumbido de una mosca solitaria y a lo lejos la música festiva y los aplausos que venían del otro lado de la calle. Entonces, Elena entendió la magnitud de la traición. No le habían robado solo unas instrucciones de cocina, le habían robado su identidad. Valeria no solo quería su dinero, quería borrarla del mapa, quería que la cocina de mamá fuera solo un recuerdo polvoriento mientras ella se llevaba la gloria. Las lágrimas comenzaron a caer sobre su delantal blanco. No eran lágrimas de rabia, eran lágrimas de una herida profunda en el alma. Elena miró hacia el techo, hacia ese Dios en el que tanto confiaba, y por primera vez en su vida no encontró palabras para rezar. Solo pudo soltar un gemido largo y doloroso, el sonido de un corazón rompiéndose en 1000 pedazos. La traición se había consumado. La puñalada había entrado hasta el fondo y la mano que sostenía el cuchillo era la misma que ella había alimentado. Los días que siguieron fueron una agonía lenta y silenciosa, como ver una vela consumirse hasta ahogarse en su propia cera. La cocina de mamá abrió sus puertas como siempre, a las 6 de la mañana, pero por primera vez en 30 años el aroma del café recién hecho no atrajo a nadie. Las sillas permanecieron vacías, frías, alineadas como soldados derrotados antes de la batalla. El único sonido que llenaba el local era el zumbido monótono del viejo refrigerador y el tic-tac implacable del reloj en la pared, marcando cada segundo de soledad. Elena se sentaba junto a la ventana, con las manos cruzadas sobre el regazo, mirando hacia la calle. Al otro lado, en el Palacio del Sabor, la fila de clientes doblaba la esquina. Veía a sus vecinos, a la gente que ella había visto crecer, entrar allí riendo, atraídos por la novedad, por el aire acondicionado y por las promociones agresivas que Valeria había lanzado. 2-1 en todos los guisados, postre gratis si traes a un amigo.
Eran estrategias que Elena no entendía y con las que no podía competir. Su economía era de subsistencia. Ella cocinaba para vivir, no para enriquecerse. A las 3 de la tarde, la realidad golpeó con crueldad. Las ollas grandes, llenas de arroz rojo, frijoles refritos y carne en salsa verde, seguían intactas. La comida, preparada con tanto amor y esperanza desde la madrugada, comenzaba a enfriarse. Para una cocinera de alma como Elena, no había dolor más grande que ver su comida despreciada. Con el corazón encogido, Elena tomó las ollas pesadas y salió al patio trasero. Allí, un grupo de perros callejeros famélicos la esperaba como si intuyeran su desgracia. «Coman, criaturas de Dios», murmuró Elena, mientras vaciaba el contenido de las ollas en unos cuencos viejos en el suelo. «Al menos ustedes no saben de traiciones. Al menos ustedes agradecen lo que se les da». Las lágrimas rodaban por sus mejillas y caían sobre la tierra seca. Tirar comida era un pecado para ella, pero no tenía otra opción. No tenía dinero para pagar la luz ese mes, ni para comprar los ingredientes del día siguiente. La caja registradora estaba vacía, salvo por unas cuantas monedas de cobre que no alcanzaban ni para 1 kilo de tortillas. La desesperación la llevó a intentar lo impensable. Una tarde, venciendo su orgullo, Elena cruzó la calle. Necesitaba respuestas. Necesitaba mirar a los ojos a su sobrina y entender por qué. Entró en el Palacio del Sabor. El lugar estaba impecable, con mesas de vidrio y sillas de metal brillante. El aire olía a limpiador de pino barato, mezclado con el aroma de la comida que le habían robado. Valeria estaba detrás de la caja registradora, contando un fajo grueso de billetes, con una sonrisa de satisfacción. Al ver a Elena, la sonrisa de Valeria se transformó en una mueca de fastidio. «¿Qué haces aquí, tía?», dijo sin levantar la vista del dinero. «Si vienes a pedir trabajo, ya tengo el personal completo, y no aceptamos gente mayor, da mala imagen». La crueldad de esas palabras fue como una bofetada física. Elena se agarró al borde del mostrador para no caer. «No vengo a pedirte nada», Valeria, dijo Elena con voz temblorosa pero digna. «Solo vengo a preguntarte, ¿por qué? Te di un techo cuando nadie te quería, te traté como a una hija. ¿Por qué me has hecho esto? ¿Por qué me robaste mi vida?» Valeria soltó una risa seca y cerró la caja con fuerza. Se inclinó hacia adelante, mirando a Elena con ojos fríos como el hielo. «Ay, tía, deja el drama de telenovela. No te robé nada, solo tomé lo que tú estabas desperdiciando. Esas recetas en tus manos no valían nada. Tú te conformabas con centavos, yo quiero millones. El mundo es de los tiburones, Elena, no de las sardinas. Y tú ya estás muy vieja para nadar en este mar. Vete a casa, reza tus rosarios y déjame trabajar». Humillada, rota y sintiéndose más pequeña que un grano de arena, Elena salió del restaurante bajo la mirada burlona de algunos comensales. Esa noche, la oscuridad en la casa de Elena fue total. Le habían cortado la luz por falta de pago. Se sentó en el suelo de su habitación, iluminada solo por la llama vacilante de una vela frente a su pequeño altar. La imagen de la Virgen de Guadalupe la miraba desde la pared, con su manto estrellado y su expresión de compasión eterna. Pero esa noche, Elena no sentía consuelo. Sentía un vacío inmenso, un abismo negro que se tragaba su fe. La noche oscura del alma había llegado. Elena se arrodilló, con las rodillas doliéndole por el frío del piso, y levantó el rostro bañado en llanto hacia la imagen sagrada. «Señor», gritó, y su voz resonó en la casa vacía con un eco desgarrador. «Señor, escúchame, he servido a tus hijos toda mi vida, he dado de comer al hambriento, he consolado al triste, he compartido lo poco que tenía. Nunca te pedí riquezas, nunca te pedí fama, solo te pedí fuerza para trabajar». Se golpeó el pecho con el puño cerrado, sintiendo cómo la angustia le oprimía el corazón. «¿Por qué permites que el mal triunfe?
¿Por qué la ladrona duerme en sábanas de seda mientras yo no tengo ni para un pedazo de pan? ¿Dónde está tu justicia, Dios mío? ¿Me has abandonado? ¿Acaso mi fe fue en vano? El silencio de la habitación fue la única respuesta. La vela parpadeó, proyectando sombras largas que parecían demonios danzando a su alrededor. Elena se sintió sola, terriblemente sola en el universo. La duda, ese veneno sutil, comenzó a filtrarse en su mente. ¿Y si Valeria tenía razón? ¿Y si la bondad era solo una debilidad de los tontos? ¿Y si Dios no estaba mirando? Lloró hasta que no le quedaron lágrimas. Lloró hasta que su cuerpo se rindió al agotamiento. Se quedó dormida allí mismo, en el suelo duro, acurrucada como una niña pequeña, abrazando sus propias rodillas. Pero en medio de ese sueño inquieto, justo antes del amanecer, cuando la noche es más oscura, Elena tuvo un pensamiento fugaz. No fue una voz del cielo, ni una luz cegadora. Fue una certeza silenciosa en su corazón. Recordó el sabor de su propio guisado, ese sabor que venía del amor. Y recordó la cara de Valeria contando dinero, fría y vacía. Me quitaron el negocio, pensó Elena entre sueños. Me quitaron las mesas y las sillas, pero mis manos siguen aquí. Y mientras Dios me dé vida, mis manos seguirán cocinando, aunque sea piedras. No sabía cómo, ni dónde, pero una chispa diminuta de esperanza se negó a morir bajo la ceniza de su desgracia. Elena había tocado fondo, sí, pero es en el fondo donde se encuentran los cimientos más fuertes para volver a construir. Mientras doña Elena libraba su batalla silenciosa contra la desesperanza en la oscuridad de su hogar, al otro lado de la calle, en el Palacio del Sabor, las luces brillaban con una intensidad casi agresiva. El restaurante de Valeria estaba a reventar. La curiosidad, esa fuerza humana tan poderosa y volátil, había atraído a medio pueblo. Todos querían probar la nueva versión mejorada de la comida que tanto amaban. Las mesas estaban llenas, los meseros corrían de un lado a otro con bandejas plateadas y la caja registradora no dejaba de sonar. Un tintineo metálico que para Valeria era la música más dulce del mundo. Sin embargo, algo extraño comenzó a suceder a medida que avanzaba la noche. Era algo sutil al principio, casi imperceptible, pero que poco a poco se fue extendiendo por el comedor como una niebla fría. Don Pedro, el albañil que había comido el mole de Elena cada viernes durante 10 años, recibió su plato con entusiasmo. Se veía igual, el color oscuro y brillante del chocolate y los chiles, el aroma a ajonjolí tostado, la pieza de pollo perfectamente bañada. Pero cuando se llevó la primera cucharada a la boca, su expresión cambió. Masticó lentamente, frunciendo el ceño, buscando ese sabor familiar que solía hacerle cerrar los ojos de placer. Pero no lo encontró. ¿Está todo bien, señor?, preguntó Valeria, acercándose a la mesa con una sonrisa ensayada, esperando un elogio. Don Pedro se limpió la boca con la servilleta de papel y miró el plato con confusión. Pues, sabe a mole, sí. Tiene los ingredientes, supongo, pero le falta algo. Se siente frío, no de temperatura, sino frío por dentro. No sé cómo explicarlo. En otra mesa, una madre intentaba que su hijo se comiera la sopa de fideos, la misma que el niño devoraba en casa de Elena. El pequeño empujó el plato lejos. No me gusta, mamá, sabe a agua con sal. La de la abuela Elena sabía a abrazo. Valeria sintió que la sangre le subía a la cabeza. ¿Cómo se atrevían? Ella tenía la receta exacta. Había seguido las instrucciones al pie de la letra. Había pesado cada gramo de sal, cada pizca de comino, cada hoja de laurel tal como estaba escrito en el cuaderno robado que guardaba como un tesoro en su oficina. Furiosa, irrumpió en la cocina, donde los cocineros contratados trabajaban a marchas forzadas bajo su tiranía. ¡Inútiles!, gritó Valeria, golpeando la mesa de acero inoxidable. Están haciendo algo mal.
La gente se está quejando. Siguieron los pasos que les di, pusieron los 3 chiles anchos y la media barra de chocolate. Sí, jefa, exactamente como usted dijo, respondió el jefe de cocina, un hombre joven y arrogante que había estudiado en una escuela de gastronomía de la capital. Técnicamente, el plato es perfecto. El balance químico es correcto, pero Valeria sabía que no era perfecto. Probó una cucharada de la salsa directamente de la olla. El sabor golpeó su paladar. Era correcto, sí, pero era plano. Era como ver una fotografía en blanco y negro de un paisaje colorido. Le faltaba vida, le faltaba alma. Lo que Valeria y su chef de escuela no entendían era el misterio del sazón. El sazón no es una medida, no es algo que se pueda escribir en un papel ni capturar en una fotografía de celular. El sazón es la energía que el cocinero transmite a los alimentos a través de sus manos. Cuando doña Elena cocinaba, ella no solo mezclaba ingredientes, ella vertía sus recuerdos, sus oraciones, su gratitud y su amor en la olla. Cuando ella cortaba la cebolla, no pensaba en cuánto costaba el kilo, pensaba en quién se la iba a comer. Valeria cocinaba con codicia. Sus manos, al tocar los alimentos, transmitían ansiedad, prisa y avaricia. Y la comida, que es un ser vivo que absorbe vibraciones, reaccionaba. El arroz quedaba apelmazado no por falta de agua, sino por el peso de su ambición. La carne quedaba dura no por falta de fuego, sino por la dureza de su corazón. Desesperada por mantener a su clientela y demostrar que era mejor que su tía, Valeria tomó una decisión fatal. Si el talento natural no funcionaba, recurriría a la química. «Esto necesita más sabor», ordenó, sacando de su bolso unos frascos con polvos blancos y etiquetas industriales. «Olviden la receta de la vieja. Echen potenciadores de sabor, más glutamato, más grasa, más azúcar. Si no tienen alma, que al menos tengan adicción». Los cocineros, temerosos de perder su empleo, obedecieron. Comenzaron a verter cubitos de caldo artificial, saborizantes sintéticos y colorantes en las ollas que deberían haber contenido ingredientes naturales. El aroma de la cocina cambió. Ya no olía a hogar, a leña y a especias de campo. Ahora olía a comida rápida, a grasa saturada, a algo intenso pero artificial que picaba en la nariz. Los clientes, engañados por la explosión de sabores químicos, siguieron comiendo, pero sus cuerpos sabían la verdad. Salían del restaurante sintiéndose pesados, con sed excesiva y con una extraña sensación de vacío en el estómago que ninguna cantidad de comida podía llenar. El Palacio del Sabor se estaba convirtiendo en una fábrica de comida sin espíritu, un lugar donde se alimentaba el cuerpo pero se mataba el hambre del corazón. Mientras tanto, en la acera de enfrente, el contraste era desgarrador pero hermoso. Doña Elena, después de llorar todas sus lágrimas, sintió un rugido en el estómago. No había comido en 2 días. Se levantó con dificultad y fue a su cocina desmantelada. Solo le quedaban un puñado de frijoles negros, un diente de ajo seco y unas ramas de epazote que crecían silvestres en una maceta de la ventana. No tenía gas, así que encendió un pequeño fuego con unos trozos de madera vieja en el patio trasero. Puso una ollita de barro tiznada sobre las llamas. Lavó los frijoles con el poco agua que le quedaba y los echó a cocer. Y entonces sucedió el milagro cotidiano. Elena se sentó en un banquito de madera frente al fuego, mirando las llamas danzar, y empezó a hablar con Dios, como siempre lo hacía. «Señor, gracias por estos frijoles. Sé que es poco, pero es suficiente si tú estás conmigo. Bendice este fuego, bendice esta agua. Y te pido también por Valeria». Su voz se quebró un poco, pero continuó. «Perdónala, Señor, porque la ambición la ha cegado. Que su comida no envenene a nadie y que algún día encuentre la paz que busca en el dinero». Mientras los frijoles hervían lentamente,
Un aroma comenzó a elevarse desde esa ollita humilde. Era un olor simple, terroso, profundo. Olía a tierra mojada, a humo de leña, a recuerdos de infancia. Ese aroma, impulsado por una brisa suave, cruzó la calle. Se coló por las puertas abiertas del Palacio del Sabor y llegó a las narices de los comensales que masticaban su comida artificial. La gente se detuvo, tenedor en mano. Olfatearon el aire. «Huelen eso», murmuró una mujer. Huele a la casa de mi abuela. Huele a verdad», dijo otro. Nadie supo de dónde venía, pero por un segundo el restaurante de lujo pareció un escenario de cartón piedra, falso y vacío, comparado con la autenticidad invisible que flotaba en el aire. Valeria, desde su caja registradora, también lo olió, y ese aroma sencillo, de unos simples frijoles de olla, le provocó un miedo que no supo explicar. Era el miedo de quien sabe que ha construido un castillo sobre arena movediza. El misterio del sazón no era un secreto guardado en una caja fuerte. Era una luz que brillaba en la oscuridad, y ninguna oscuridad, por densa que fuera, podía apagarla. Elena había perdido su restaurante, pero su don seguía intacto, ardiendo en el fuego de su patio, esperando el momento de volver a alimentar al mundo. La dignidad de una persona no se mide por lo que tiene en los bolsillos, sino por la fuerza con la que se levanta cuando la vida la ha puesto de rodillas. Doña Elena había perdido su local, sus muebles y hasta el nombre de su negocio, pero no había perdido sus manos ni su voluntad de servir. Cuando los acreedores se llevaron las últimas mesas y sillas de la cocina de mamá para saldar las deudas que se habían acumulado durante el cierre, la anciana se quedó parada en medio de un salón vacío que resonaba con el eco de sus propios pasos. Solo le quedaban unas cuantas ollas abolladas, un cucharón de madera desgastado por el uso y un viejo carrito de metal oxidado que alguna vez sirvió para transportar bebidas. «No tengo nada, señor», susurró Elena, acariciando el borde frío del carrito. «Pero mientras tú me des aliento, no voy a pedir limosna. Si no pueden venir a mi mesa, yo llevaré la mesa a ellos». Con los últimos pesos que encontró en el fondo de un frasco de mermelada, Elena fue al mercado municipal. No pudo ir a los puestos de primera calidad donde solía comprar. Tuvo que ir a la parte trasera, donde los vendedores remataban las verduras feas, las zanahorias torcidas, las papas pequeñas y manchadas de tierra, los tomates demasiado maduros que nadie quería. Compró huesos de res que los carniceros iban a tirar y un manojo de cilantro que ya empezaba a marchitarse. «¿Qué va a cocinar con esa basura, doña?», le preguntó un cargador con sorna. Elena lo miró con ojos tranquilos y respondió: «No es basura, hijo, es comida que Dios nos da. El sabor no está en la cáscara, está en el corazón». Esa misma tarde, en una esquina ventosa a 2 cuadras de su antiguo restaurante, Elena instaló su nueva cocina. Era una imagen que partía el alma. Una mujer mayor, encorvada por el cansancio, empujando un carrito chirriante, encendiendo un pequeño anafre de carbón en plena calle. No había letreros de neón, ni manteles, ni música. Solo ella, el fuego y una olla grande que pronto comenzó a hervir. Valeria, desde la ventana panorámica del Palacio del Sabor, vio la escena y soltó una carcajada cruel. «Mírenla», les dijo a sus empleados. Terminó vendiendo sobras en la banqueta como una pordiosera. Eso es lo que pasa cuando no tienes visión empresarial. Qué vergüenza para la familia. Pero la risa de Valeria duró poco. A medida que el agua hervía y se mezclaba con los huesos, las verduras y las hierbas, algo mágico comenzó a suceder. El aire de la tarde, cargado de smog y polvo, se transformó. Un aroma denso, rico y reconfortante empezó a flotar por la calle. No olía a sobras, olía a gloria. Olía a ese caldo que te prepara tu madre cuando tienes gripe, a ese abrazo caliente en un día de invierno. El primer cliente no fue un turista ni un hombre de negocios. Fue un niño de la calle, sucio y descalzo, atraído por el olor como un imán.
Se paró frente al carrito, mirando la olla con ojos grandes y hambrientos. Elena le sonrió, esa sonrisa que iluminaba su rostro arrugado. «¿Tienes hambre, mi niño?» «Sí, señora». «Pero no tengo dinero», respondió el pequeño con voz apenas audible. Elena tomó un vaso de plástico desechable, lo llenó hasta el borde con el caldo humeante y le puso un trozo de pan duro que había tostado al carbón. «Toma, el primer plato siempre es para Dios, y hoy Dios vino con tu carita sucia». El niño bebió el caldo con avidez, y al terminar, sus ojos brillaron. «Está riquísimo, sabe mejor que la comida de los ricos». La voz se corrió. No por internet, ni por publicidad pagada, sino de boca en boca, la red social más antigua y honesta del mundo. Los taxistas que pasaban bajaban la ventanilla y aspiraban el aroma. Los obreros que salían de la construcción, cansados de comer tortas frías, se acercaron. «Doña Elena, ¿es usted?», preguntó uno de ellos. «Pensamos que se había ido del pueblo». «Aquí sigo, mijo». «Mientras Dios quiera, aquí estaré», respondió ella, sirviendo vasos y platos de plástico con una agilidad sorprendente. Pronto se formó una pequeña fila. No era una fila elegante, eran personas sencillas, gente trabajadora que reconocía la autenticidad cuando la probaba. Comían de pie, recargados en las paredes o sentados en la banqueta, pero comían con una satisfacción que no se veía en el restaurante de enfrente. «Esto sí es comida», doña decía un señor mayor, limpiando el plato con un trozo de tortilla. «En el restaurante nuevo de su sobrina, la comida se ve bonita en la foto, pero sabe a plástico. Aquí sabe a vida». Valeria, observando desde su torre de marfil, sintió una punzada de rabia. Veía cómo la gente prefería comer parada en el frío con su tía que entrar a su local climatizado. «Es imposible», gritó. «Yo tengo las recetas, yo tengo los ingredientes caros. ¿Cómo es posible que esa vieja con huesos y verduras podridas tenga más gente que yo?» Desesperada, Valeria mandó a un empleado a comprar un vaso del caldo de Elena para analizarlo. Cuando el empleado regresó y ella probó el líquido oscuro, se quedó paralizada. Era simple, extremadamente simple, solo caldo, sal, hierbas y verduras, pero tenía una profundidad, un umami espiritual que la golpeó en el pecho. Era el sabor de la paciencia. Era el sabor de la oración que Elena había rezado sobre la olla durante 3 horas de cocción lenta, pidiendo bendición para cada persona que lo bebiera. Valeria tiró el vaso al suelo con furia. «Es brujería», chilló. «Esa vieja me está haciendo brujería para robarme a los clientes». Pero no era brujería. Era la ley de la siembra y la cosecha operando en tiempo real. Elena había sembrado amor durante 30 años. Y ahora, en su momento de mayor necesidad, ese amor estaba regresando a ella en forma de lealtad. La gente no compraba solo caldo, compraban la energía de Elena. Esa noche, cuando Elena apagó el anafre y contó las monedas en su delantal, se dio cuenta de que había ganado lo suficiente para comprar ingredientes frescos para el día siguiente y pagar un pequeño abono de la luz. No era mucho, pero era suficiente. Se sentó en el borde de la banqueta, agotada pero feliz. Miró al cielo estrellado sobre San Gabriel y susurró: «Gracias, Padre. Me quitaste un techo de madera, pero me diste un techo de estrellas. Me quitaste las mesas, pero me diste la calle entera». Elena no sabía que su pequeña victoria en la esquina era solo el comienzo. Dios estaba moviendo piezas invisibles en un tablero mucho más grande. Una oportunidad de oro, disfrazada de coincidencia, estaba a punto de llegar a la ciudad, y el carrito oxidado de Elena sería el escenario de un milagro que dejaría a Valeria y a su Palacio del Sabor en la sombra para siempre. Llegó el día más esperado del año en San Gabriel, la gran feria gastronómica. Era el evento donde el pueblo entero se vestía de gala. Las calles se llenaban de banderines de colores y el aire vibraba con música de mariachi. Pero este año, la feria tenía un sabor diferente,
una tensión palpable que flotaba sobre la plaza principal como una nube de tormenta. Todos sabían que no era solo una fiesta, era un duelo silencioso entre dos mujeres, entre dos formas de entender la vida. Valeria no había escatimado en gastos. Su stand, ubicado estratégicamente en la entrada principal, era una estructura monumental de carpas blancas y doradas que parecía más un templo pagano que un puesto de comida. Había contratado azafatas con uniformes impecables que repartían folletos satinados y un enorme letrero luminoso que parpadeaba con el nombre El Palacio del Sabor, la nueva era de la cocina. Sobre las mesas de exhibición, Valeria había dispuesto platos que parecían obras de arte moderno: espumas de cilantro, esferas de mole molecular, carnes decoradas con láminas de oro comestible. Todo brillaba, todo gritaba lujo, dinero, éxito. Valeria, vestida como una celebridad, sonreía a las cámaras locales, segura de que el premio principal y el reconocimiento definitivo serían suyos. En el extremo opuesto de la plaza, relegada a un rincón oscuro cerca de los baños públicos y los contenedores de basura, estaba doña Elena. No tenía carpa, solo una sombrilla de playa descolorida que uno de sus clientes le había prestado para protegerse del sol inclemente. Su stand era el mismo carrito oxidado de siempre, y su decoración eran un par de ramos de flores silvestres que había recogido esa mañana en el camino. Elena no tenía azafatas. Estaba sola, con su delantal blanco inmaculado y su rosario al cuello, moviendo lentamente el cucharón dentro de una olla de barro gigante que humeaba sobre el carbón. No había oro en su comida, solo papas, zanahorias, carne de res y ese ingrediente invisible que Valeria nunca podría comprar. La multitud se agolpaba frente al puesto de Valeria, deslumbrada por el espectáculo visual. Pero la verdadera prueba estaba por llegar. A las 12 en punto, una limusina negra se detuvo frente a la plaza y de ella descendió don Ricardo el Paladar de Hierro. Don Ricardo era el crítico gastronómico más temido de la región, un hombre de rostro severo que rara vez sonreía y cuya pluma podía encumbrar un restaurante a la gloria o hundirlo en la miseria con una sola frase. Caminaba con un bastón de caoba y su mirada escrutadora hacía temblar a los chefs más experimentados. Valeria sintió un vuelco en el estómago, pero se compuso rápidamente. Sabía que tenía que impresionarlo. Cuando don Ricardo llegó a su stand, ella lo recibió con una reverencia exagerada. «Bienvenido, maestro. Es un honor que su paladar bendiga nuestra humilde creación», dijo con voz melosa. «Le he preparado nuestro plato estrella, de construcción de mole poblano con esencia de trufa negra y polvo de oro». Los asistentes contuvieron el aliento mientras don Ricardo probaba el bocado. El crítico cerró los ojos, masticó lentamente y un silencio sepulcral cayó sobre la multitud. Valeria esperaba el aplauso. Don Ricardo abrió los ojos, tomó un sorbo de agua para limpiarse el paladar y miró a Valeria fijamente. «Técnicamente impecable», dijo con voz fría y monótona. «La presentación es hermosa, los ingredientes son caros, pero…» Hizo una pausa que duró una eternidad. «Está muerto. Es un plato que se ve bien en Instagram, pero que no dice nada al alma. Es como besar a una estatua de mármol. Perfecto, pero frío. Le falta historia, señorita. Le falta verdad». Valeria se puso pálida como un papel. La sonrisa se le congeló en el rostro. El murmullo de la gente comenzó a crecer. Frío, muerto, esas palabras resonaban en sus oídos como una sentencia. Don Ricardo siguió su camino, probando aquí y allá con gesto aburrido, descartando platos pretenciosos con un movimiento de mano. Parecía decepcionado, listo para marcharse de la feria sin encontrar nada que valiera la pena. Pero entonces, una brisa suave cambió de dirección. Llevó consigo un aroma que venía del fondo de la plaza, de ese rincón olvidado donde nadie miraba. Don Ricardo se detuvo en seco.
Alzó la nariz, olfateando como un sabueso que encuentra un rastro antiguo. Sus ojos, antes aburridos, se encendieron con una chispa de curiosidad. «¿Qué es eso?», murmuró para sí mismo. «Ese olor me recuerda a los domingos en casa de mi madre». Ignorando los puestos restantes, el crítico comenzó a caminar hacia el fondo, guiado únicamente por su olfato. La gente, sorprendida, se apartó para dejarle paso. Valeria observaba con horror cómo el gran don Ricardo se dirigía directamente hacia el carrito oxidado de su tía. Elena no vio llegar al crítico. Estaba ocupada sirviendo un plato a una anciana que apenas podía caminar. «Tenga, madre. Tenga cuidado que quema», le decía con dulzura. «Disculpe, señora», interrumpió la voz grave de don Ricardo. Elena levantó la vista y se encontró con el hombre del traje elegante. Se secó las manos en el delantal y sonrió con humildad. «Buenas tardes, señor. ¿Gusta un poquito de caldito? No es nada elegante, es solo caldo de res levantamuertos, como le decía mi abuela». Don Ricardo miró la olla. No había espumas, ni oro, ni trucos, solo un caldo oscuro, denso, donde flotaban trozos generosos de carne y verdura. «Por favor», dijo él, extendiendo la mano. Elena tomó un simple tazón de barro, lo llenó con cuidado, puso unas tortillas recién hechas a mano al lado y se lo entregó. «Que le aproveche, señor, y que Dios bendiga su hambre». Don Ricardo tomó la cuchara. Le temblaba ligeramente la mano. Se llevó el caldo a la boca y en ese instante el tiempo se detuvo. No fue solo un sabor, fue un viaje. El sabor del epazote fresco, el dulzor del maíz, la profundidad del hueso cocido a fuego lento durante horas. Todo eso explotó en su boca, pero había algo más. Sintió una calidez que bajó por su garganta y se instaló directamente en su pecho, deshaciendo un nudo de tristeza que llevaba años cargando. Una lágrima solitaria rodó por la mejilla del temido crítico. La multitud estaba en shock. El paladar de hierro estaba llorando frente a un carrito de comida callejera. «Esto», balbuceó don Ricardo, con la voz quebrada por la emoción. «Esto no es comida. Esto es un milagro. Señora, ¿qué le puso a este caldo? ¿Cuál es el ingrediente secreto?» Elena lo miró, con esos ojos sabios que habían visto tanto dolor, pero que seguían llenos de luz. «No hay secreto, señor», respondió con sencillez. «Solo sal, ajo y mucho amor. Porque cuando uno cocina para otros, no está llenando estómagos, está acariciando corazones. Y para eso no hace falta oro, hace falta alma». Don Ricardo dejó el tazón vacío sobre el carrito, se quitó el sombrero y, ante la mirada atónita de todo el pueblo y de una Valeria que observaba destruida desde lejos, hizo una reverencia profunda ante doña Elena. «Gracias, doña Elena. Llevaba 20 años buscando este sabor, el sabor de la verdadera abundancia». La plaza estalló en aplausos. No eran aplausos de cortesía, eran aplausos de reconocimiento, de justicia divina. En ese rincón sucio, entre la basura y el olvido, doña Elena había brillado más fuerte que todo el oro falso de su sobrina. La balanza del destino se había inclinado, el juicio había sido dictado, y Dios, a su manera misteriosa, acababa de poner a la reina en su trono y a la usurpadora en su lugar. Dicen que la mentira tiene patas cortas, y la de Valeria no solo tenía las patas cortas, sino que estaba a punto de tropezar con su propia soberbia frente a todo el pueblo. Mientras los aplausos para doña Elena aún resonaban en la plaza como un trueno de justicia, al otro lado, bajo las carpas doradas de El Palacio del Sabor, el destino comenzó a cobrar la factura pendiente. La escena que siguió fue tan rápida y caótica que pareció sacada de una pesadilla. Todo comenzó con un grito agudo que rompió la atmósfera festiva. «¡Ayuda! ¡Mi hijo! Algo le pasa a mi hijo!». Una madre,
que había estado comiendo en el stand de Valeria, sostenía a un niño pequeño que se retorcía de dolor, con el rostro pálido y sudoroso. Segundos después, un hombre mayor en la mesa contigua soltó su tenedor y se llevó las manos al estómago, doblándose sobre sí mismo con arcadas violentas. El pánico se extendió como la pólvora. Uno tras otro, varios comensales que habían ingerido la sopa especial de la casa, esa que Valeria había ordenado mejorar con polvos industriales y conservantes baratos para ahorrar costos, comenzaron a sentirse mal. Algunos vomitaban, otros se desmayaban por la bajada de presión. El aire, antes lleno de música, se llenó de sirenas de ambulancia. Valeria, pálida y temblando, intentó mantener la calma, pero su máscara de empresaria exitosa se estaba desmoronando. «Es el calor», gritaba desesperada a los paramédicos que llegaban. «Seguro les dio un golpe de calor. Mi comida es perfecta. Tengo las mejores recetas». Pero la verdad, como el aceite en el agua, siempre sale a flote. En medio del caos, don Ricardo, que observaba la escena con una mirada de profunda decepción, se acercó al stand de Valeria junto con un inspector de sanidad que casualmente estaba en el evento. «Señorita», dijo el inspector, mostrando su placa, «tenemos que revisar su cocina ahora mismo. Hay sospechas de intoxicación masiva». Valeria intentó bloquearles el paso. «No pueden entrar. Es propiedad privada. Soy sobrina de doña Elena, la mejor cocinera del pueblo». «No». Una voz firme y dolorida resonó detrás de ella. Era doña Elena. Había dejado su carrito para acercarse, no para burlarse, sino preocupada por la gente enferma. Elena miró a Valeria a los ojos y por primera vez no hubo dulzura en su mirada, sino una autoridad moral aplastante. «No uses mi nombre para tapar tu suciedad, Valeria. Tú robaste mis recetas, sí, pero las recetas en manos sucias se convierten en veneno». El inspector empujó a Valeria a un lado y entró en la cocina improvisada detrás de la carpa. Lo que encontró allí hizo que don Ricardo se tapara la nariz con un pañuelo de seda. No había ingredientes frescos. En su lugar, había cajas de carne de dudosa procedencia que olían a rancio, ocultas bajo capas de especias fuertes. Había botes de potenciador de sabor industrial prohibidos por su alto contenido en sodio y químicos. Y lo peor de todo, las ollas estaban sucias, con restos de comida de días anteriores que habían sido recalentados una y otra vez. «Esto es un crimen contra la salud pública», exclamó el inspector, tomando fotos de las pruebas. «Usted no es chef, señorita. Usted es una estafadora». Valeria, acorralada, intentó una última jugada desesperada. Señaló a sus cocineros. Esos jóvenes a los que había explotado y maltratado, fueron ellos, chilló histéricamente. «Ellos arruinaron todo. Yo les di las instrucciones de mi tía. Ellos son unos incompetentes». Pero el jefe de cocina, harto de su tiranía, dio un paso al frente y sacó su teléfono móvil. «No mienta, jefa. Aquí tengo los mensajes de voz que me mandó anoche». Le dio play y la voz grabada de Valeria resonó clara y cruel para que todos la oyeran. «No compres los tomates caros. Compra los que están a punto de pudrirse. Total, con el picante nadie se da cuenta. Y echa más polvo químico a la sopa, que la gente es tonta y solo quiere que sepa fuerte. Necesitamos margen de ganancia, no calidad». El silencio que siguió a la grabación fue sepulcral. Las miradas de los vecinos, antes de admiración, se transformaron en asco y desprecio. La gente comenzó a abuchear. «Fuera, tramposa, casi matas a nuestros hijos», gritaban. Valeria retrocedió, tropezando con sus propios tacones altos. Miró a su alrededor buscando apoyo, pero se encontró sola. Su novio rico, al ver el escándalo, se había escabullido entre la multitud para no ser asociado con ella. Sus amigos de la alta sociedad la miraban con burla y se alejaban. En ese momento, don Ricardo se acercó a ella. No gritó, su voz fue baja, pero cortante como un cuchillo de chef. «Señorita,
Usted creyó que el éxito estaba en el libro que robó, pero olvidó la lección más importante de la cocina. Se cocina para dar vida, no para ganar dinero a costa de la vida. Su carrera ha terminado antes de empezar. Me encargaré personalmente de que ningún restaurante en este país la contrate jamás. La policía llegó minutos después para clausurar el stand y llevarse a Valeria para interrogarla por negligencia criminal. Mientras la escoltaban, esposada y llorando lágrimas de rabia, no de arrepentimiento, pasó frente a doña Elena. Elena no dijo nada, no sonrió, no celebró, simplemente la miró con una tristeza infinita, la tristeza de una madre que ve a un hijo perderse en la oscuridad. Hizo la señal de la cruz mientras la patrulla se llevaba a su sobrina. «Dios tenga piedad de tu alma», hija, susurró Elena, «porque la justicia de los hombres ya te alcanzó». La gente, al ver la dignidad de la anciana, rompió en un aplauso espontáneo que no iba dirigido a un chef estrella, sino a una mujer íntegra. Rodearon a Elena, abrazándola, pidiéndole perdón por haberla abandonado por la novedad brillante y falsa de Valeria. «Perdónenos, doña Elena, nos dejamos llevar por los ojos y olvidamos el corazón». Elena, con los ojos húmedos, sonrió y levantó su cucharón de madera como si fuera un cetro real. «No hay nada que perdonar, hijos. El hambre es mala consejera, pero el buen sabor siempre nos devuelve a casa. ¿Quién quiere más caldito? Que todavía queda y está bien caliente». Esa tarde, el sol se puso sobre San Gabriel, iluminando una escena que quedaría grabada en la memoria del pueblo para siempre. El lujoso Palacio del Sabor yacía oscuro, precintado con cintas amarillas de clausurado, como un monumento a la vanidad caída. Y enfrente, en la acera, un humilde carrito de metal brillaba bajo la luz de la luna, rodeado de risas, de vapor y de vida. Doña Elena había recuperado mucho más que sus clientes. Había recuperado la fe de su pueblo, y en su corazón sabía que la verdadera abundancia no estaba en la caja registradora de Valeria, que ahora estaba vacía, sino en la olla inagotable que Dios le permitía llenar cada día. La tormenta había pasado, el mal había sido purgado, y ahora solo quedaba el dulce sabor de la redención. El tiempo, ese juez silencioso e insobornable, no tardó en dictar su sentencia final. Semanas después del escándalo en la feria, el Palacio del Sabor ya no era un palacio, sino una ruina de deudas y vergüenza. Los acreedores llegaron como buitres, llevándose todo: las mesas de diseño, los hornos industriales que nunca se usaron con amor, y hasta el letrero luminoso que tanto orgullo le daba a Valeria. Valeria lo perdió todo. Las demandas por intoxicación alimentaria y fraude la dejaron en la bancarrota absoluta. Su coche de lujo fue embargado, su apartamento en la zona exclusiva fue desalojado, y aquel novio rico que prometió bajarle la luna y las estrellas desapareció en cuanto el primer cheque rebotó, demostrando que su amor era tan falso como el sabor de la comida que ella servía. Sola, humillada y señalada por todo el pueblo, Valeria tuvo que mudarse a una habitación húmeda y oscura en las afueras, un lugar mucho peor que aquel del que Elena la había rescatado. La ironía del destino fue cruel, pero poética. Para sobrevivir, Valeria tuvo que buscar trabajo en lo único que sabía hacer a medias. Consiguió empleo como lavaplatos en una fonda de mala muerte al otro lado de la ciudad. Allí, con las manos sumergidas en agua grasienta y fría durante 12 horas al día, rodeada de gritos y maltratos de un jefe déspota, Valeria comenzó a entender el verdadero valor del trabajo que tanto despreció en su tía. Cada plato sucio que fregaba le recordaba a los platos que Elena lavaba con una sonrisa. Cada vez que le dolía la espalda, recordaba cómo su tía, con sus 60 años, cargaba sacos de papas sin quejarse. Una noche, sentada en el borde de su camastro, Valeria sacó su teléfono móvil. La pantalla estaba rota, pero aún funcionaba.
Buscó en la galería las fotos que había tomado furtivamente del libro de la herencia. Ahí estaban las recetas, el mole, el pipián, el caldo. Las miró con rabia y desesperación. ¿Por qué?, gritó a la pared vacía, lanzando el teléfono contra el colchón. Tengo la fórmula, tengo los pasos. ¿Por qué a mí me sale basura y a ella le sale oro? Entonces, al ver su propio reflejo demacrado en el espejo roto del armario, la verdad la golpeó con la fuerza de un rayo. Recordó las palabras de don Ricardo: le falta alma. Se dio cuenta de que había intentado cocinar con odio, con envidia, con la única meta de destruir a quien la había ayudado. Y el odio es un ingrediente que amarga cualquier guiso, por más azúcar que se le ponga. Valeria lloró. Por primera vez en años, lloró no por haber perdido dinero, sino por haber perdido su humanidad. Se dio cuenta de que era pobre, no porque no tuviera monedas, sino porque no tenía a nadie. Mientras tanto, en el corazón de San Gabriel, la primavera había vuelto a florecer, y con ella, la vida de doña Elena. La justicia divina no solo castiga, también restituye. Don Ricardo, fiel a su palabra y conmovido por la integridad de la anciana, organizó una colecta masiva. No solo él aportó capital, sino que el pueblo entero se unió. El carpintero arregló las mesas gratis, el pintor renovó la fachada y los vecinos trajeron flores y manteles bordados. La cocina de mamá reabrió sus puertas. No como un restaurante de lujo pretencioso, sino como lo que siempre debió ser: un hogar ampliado. El letrero volvió a colgarse, esta vez recién pintado y adornado con guirnaldas. El día de la reinauguración, la fila para entrar daba la vuelta a la manzana, pero Elena no había cambiado. Seguía usando su mismo delantal, seguía saludando a cada cliente por su nombre y, lo más importante, seguía orando sobre cada olla antes de servir. Gracias, Señor, susurraba Elena mientras movía el cucharón. Gracias porque me devolviste mi casa, pero sobre todo, gracias porque me enseñaste que mi verdadera riqueza no son estas paredes, sino el cariño de esta gente. La prosperidad llegó a manos llenas. Elena pudo pagar sus deudas, arreglar su casa y contratar a 2 ayudantes madres solteras que necesitaban apoyo, como ella alguna vez. Sin embargo, a pesar de la alegría, había una sombra en los ojos de Elena. Cada noche, antes de cerrar, miraba hacia la calle oscura, esperando ver una silueta familiar. El corazón de una madre, incluso de una madre postiza, ya deja de esperar, aunque el hijo haya sido un Judas. Una noche lluviosa, muy parecida a aquella en la que todo comenzó, Elena estaba a punto de apagar las luces. Al mirar por la ventana, vio a una mujer parada bajo la lluvia, al otro lado de la calle. Estaba delgada, vestía ropa desgastada y miraba hacia el restaurante con una mezcla de anhelo y vergüenza. No se atrevía a cruzar. Era Valeria. Elena sintió que el corazón se le estrujaba. Podría haber cerrado la cortina, podría haber llamado a la policía, podría haber disfrutado de ver a su enemiga derrotada, mojándose en el frío. Eso hubiera sido lo justo a los ojos del mundo. Pero Elena no se regía por la justicia del mundo, sino por la misericordia del cielo. Sabía que Valeria estaba pagando su karma. Lo veía en sus hombros caídos y en su cabeza gacha. El castigo ya estaba hecho. Ahora faltaba la lección final, la que cerraría el círculo de dolor y lo convertiría en sanación. Elena se quitó el delantal, tomó un paraguas grande y negro que tenía junto a la puerta y abrió el cerrojo. El sonido de la llave girando resonó en la calle silenciosa. Valeria, al ver abrirse la puerta, se asustó. Dio un paso atrás, lista para huir, avergonzada de que su tía la viera en ese estado deplorable, pero sus piernas no le respondieron. El hambre y el frío la tenían paralizada. Elena cruzó la calle despacio, sin importarle que sus zapatos se mojaran. Llegó hasta donde estaba Valeria y sin decir una palabra levantó el paraguas para cubrirla de la lluvia. Valeria alzó la vista, temblando.
esperando un grito, un reproche, una bofetada. «Tía», susurró con la voz rota, «yo no tengo a dónde ir. Perdí todo. Soy una basura». Elena la miró profundamente. Vio el arrepentimiento sincero en sus ojos. Vio que la soberbia había sido lavada por las lágrimas. «Nadie es basura, hija», dijo Elena con voz firme pero suave. «Solo somos personas que a veces perdemos el camino. El dinero va y viene, Valeria. Los restaurantes abren y cierran, pero la familia es el único lugar donde siempre te dejan entrar cuando ya no te quieren en ningún otro lado». Elena extendió su mano arrugada, esa mano que había cocinado miles de platos, esa mano que había sido mordida por la serpiente que alimentó. «Vente, el caldo está caliente y hay pan en la mesa. En mi casa nadie se acuesta con hambre, ni siquiera los que se equivocan». Valeria rompió a llorar, un llanto desgarrador que liberó todo el veneno que llevaba dentro. Se dejó guiar por Elena, cruzando la calle de regreso a la luz cálida de la cocina de mamá. El karma había hecho su trabajo. Había destruido el ego de Valeria. Ahora le tocaba al amor hacer el suyo, reconstruir su alma. Esa noche, bajo la lluvia que lavaba las calles de San Gabriel, la puerta de la cocina de mamá se cerró, pero esta vez no para dejar a alguien fuera, sino para sanar lo que estaba roto adentro. Valeria entró temblando, empapada hasta los huesos, arrastrando los pies como si llevara cadenas invisibles. El olor a canela y café caliente la envolvió de inmediato, un aroma que le recordó su infancia antes de que la ambición le endureciera el corazón. Elena la sentó en la misma silla de madera donde se había sentado la primera vez que llegó pidiendo ayuda. No hubo reproches, ni gritos, de «te lo dije». Elena simplemente fue a la estufa, sirvió un plato hondo de caldo humeante y lo puso frente a ella. «Come», dijo Elena con suavidad. «El hambre saca lo peor de nosotros, pero la comida caliente nos devuelve el alma al cuerpo». Valeria miró el plato. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener la cuchara. Al probar el primer bocado, ese sabor familiar, ese sazón que ella había intentado robar y copiar sin éxito, le inundó la boca, y entonces se rompió. Soltó la cuchara y se cubrió el rostro con las manos, llorando con un dolor profundo y visceral. «Perdóname, tía», sollozó, cayendo de rodillas al suelo frío, abrazando las piernas de la anciana. «Fui una tonta, fui mala, quise tener lo que tú tenías sin ser quien tú eras. Te robé, te humillé. No merezco ni este plato de sopa, merezco estar en la calle». Elena se agachó con dificultad, sus rodillas crujieron, pero no le importó. Tomó el rostro de Valeria entre sus manos callosas y le limpió las lágrimas con sus pulgares. «Hija, levántate. Nadie merece sufrir para siempre. El rencor es un veneno que uno se toma esperando que el otro muera, y yo no quiero veneno en mi cocina ni en mi corazón». Valeria levantó la vista, los ojos rojos e hinchados. «¿Pero cómo puedes perdonarme después de todo lo que te hice? Te quité todo». Elena sonrió, esa sonrisa sabia que solo dan los años y la fe. «No me quitaste nada, Valeria. Me quitaste cosas, sí, muebles, ollas, dinero, pero lo que Dios me dio se tocó el pecho, justo donde latía su corazón. Eso nadie me lo puede quitar, ni tú, ni el banco, ni el diablo. Mi don es mío porque es de Él. Y ahora tú también tienes que encontrar el tuyo, pero no robando el de los demás, sino construyendo el propio desde abajo, con humildad». Desde ese día, la cocina de mamá tuvo una nueva ayudante, pero esta vez no era la sobrina gerente que daba órdenes. Valeria empezó desde cero, se puso el delantal más sencillo y se dedicó a pelar papas, a fregar los pisos y a lavar los platos más sucios. No pidió sueldo, solo pidió una oportunidad para redimirse. Poco a poco, el brillo artificial de la ambición desapareció de sus ojos, reemplazado por una luz más suave y genuina.
Aprendió a sonreír a los clientes no para sacarles propina, sino para alegrarles el día. Aprendió que el ingrediente secreto no era una especia exótica, sino el amor con el que se hace el trabajo más humilde. El tiempo pasó y la prosperidad volvió a florecer en la vida de ambas, pero de una manera diferente. Ya no había competencia, solo compañerismo. Doña Elena recuperó su lugar como la matriarca respetada del pueblo y Valeria encontró la paz que el dinero nunca le pudo dar. El cuaderno de recetas, ese viejo libro de tapas de cuero, volvió a su cajón bajo llave. Pero ya no importaba, porque ambas sabían que la verdadera receta estaba escrita en sus corazones. La historia de Doña Elena y Valeria nos deja una lección que resuena en la eternidad. Lo que es para ti, nadie te lo puede quitar. A veces, la vida o la maldad de otros pueden despojarnos de nuestras posesiones materiales, de nuestro trabajo o de nuestra reputación momentánea. Pero la esencia, el talento y la bendición que Dios ha depositado en tu espíritu son intocables. La envidia puede copiar el método, pero nunca podrá copiar la gracia. La codicia puede construir palacios, pero solo el amor puede construir un hogar. No te preocupes por aquellos que intentan robar tu luz. Recuerda que ellos solo brillan un instante, mientras que tú, con tu fe y tu bondad, estás destinado a iluminar para siempre. Si hoy sientes que te han quitado algo injustamente, no busques venganza. Sigue cocinando, sigue trabajando, sigue amando, porque al final la mesa de la vida se sirve con justicia divina y Dios siempre guarda el mejor plato para sus hijos fieles. Si esta historia tocó tu corazón y crees que la verdadera abundancia viene de Dios y no de lo material, escribe amén en los comentarios. Comparte este video con alguien que necesite recordar que, aunque le roben la receta, jamás podrán robarle su sazón. Y recuerda, sé como Doña Elena, que en lugar de maldecir la oscuridad, encendió un fuego para cocinar bendiciones. Que Dios los bendiga a todos.